Imagina por un momento que todo aquello que te incomoda, cada miedo oculto, cada inseguridad silenciada, no son simplemente obstáculos a superar, sino señales, fragmentos de un mapa que te guía hacia tu verdadera esencia. Piensa en esto. ¿Y si las partes de ti que has negado, suprimido o enterrado fueran en realidad portadoras de un mensaje esencial? Tal vez, lo que consideramos fallas o debilidades no sean más que puertas cerradas que esperan ser abiertas con la llave de la conciencia. Este viaje que hoy emprendemos no es un paseo superficial por la mente humana, sino una inmersión profunda en uno de los conceptos más transformadores de la psicología, la sombra. Una idea que, aunque nacida del pensamiento de Carl Jung hace casi un siglo, sigue resonando con la misma fuerza en el corazón de quienes buscan verdad y propósito. La sombra, en la filosofía junguiana, no es simplemente lo oscuro o lo reprimido. Es todo aquello que no queremos ser, pero que somos. Es la ira que negamos, el deseo que escondemos, la tristeza que silenciamos. Pero también es la creatividad que no nos atrevemos a mostrar, la fuerza que tememos desplegar, la pasión que juzgamos como inapropiada. Jung nos invita a mirar con valentía hacia ese rincón oculto de nuestro ser y preguntarnos, ¿qué parte de mí he abandonado para encajar en este mundo? Porque solo enfrentando esa sombra, podemos empezar a vivir de forma auténtica. No se trata de luchar contra ella, sino de dialogar con ella, de comprenderla, de integrarla como parte de un todo más vasto y verdadero. Este camino no es sencillo. Requiere silencio interior, honestidad brutal y una apertura profunda al misterio de uno mismo. Pero en esa dificultad también yace la promesa de una libertad como pocas veces se experimenta. Enfrentar la sombra es dejar de huir, dejar de aparentar, dejar de dividirnos entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. Es recuperar nuestra integridad, no como perfección, sino como totalidad. Y en esa totalidad se encuentra la semilla del propósito, un llamado interno que ya no busca validación externa, sino que brota desde la comprensión íntima de quienes somos, con luces y sombras incluidas. A lo largo de este viaje, no solo comprenderás qué es la sombra y cómo actúa en tu vida, sino que también descubrirás que en ella se esconde un potencial inmenso. Un poder dormido esperando ser despertado. Porque como escribió el propio Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que te invito a quedarte, a respirar hondo, y a adentrarte conmigo en este territorio inexplorado. Tal vez, al final de este recorrido, descubras que lo que más temías era, en realidad, lo que más necesitabas. La sombra no es simplemente lo que está oculto, es lo que ha sido rechazado. Es esa parte íntima de nosotros que fue silenciada con el tiempo, moldeada por las expectativas de los demás, domesticada por las normas de una sociedad que premia la apariencia y castiga la autenticidad. Desde la infancia, vamos aprendiendo que ciertas emociones, deseos o comportamientos no son aceptables. No muestres tu enojo, no expreses tu miedo, no hables demasiado alto, no sueñes demasiado lejos. Así, pieza por pieza, vamos construyendo una identidad que agrada a los demás, mientras ocultamos bajo la superficie todo aquello que podría incomodar, incluso si es profundamente verdadero. Esa acumulación de lo negado es la sombra. Pero la sombra no es maldad, ni oscuridad en el sentido moral del término. Es energía no reconocida. Es el talento que reprimimos por miedo al juicio, la sensualidad que escondemos por vergüenza, la tristeza que disimulamos con sonrisas falsas. Jung entendía que la sombra no es un enemigo a combatir, sino un mensajero al que hemos ignorado por demasiado tiempo. Y cuanto más se le ignora, más fuerza toma. Se manifiesta en nuestras reacciones más intensas, en los juicios hacia los demás, en los sueños perturbadores, en los impulsos que no comprendemos. Es como una voz en la oscuridad que susurra lo que no queremos oír, pero que, paradójicamente, contiene lo que más necesitamos saber. Lo más fascinante es que la sombra no solo encierra lo que consideramos negativo. También puede esconder nuestra verdadera grandeza. Aquellos que sienten envidia pueden estar negando su propio deseo de brillar. Quienes temen al ridículo pueden estar enterrando una creatividad inmensa. Jung creía que al integrar nuestra sombra, al reconocerla, aceptarla y comprenderla, podíamos acceder a una forma más plena de existencia. No se trata de permitir que la sombra gobierne, sino de hacerla consciente, de darle un lugar en la psique para que deje de operar desde el inconsciente y comience a colaborar con nuestra evolución. Comprender la sombra es comprender la complejidad del alma humana. Es aceptar que no somos solo luz, y que en nuestra oscuridad también habita sabiduría. Al mirar hacia adentro sin miedo, descubrimos que no hay monstruos, sino partes heridas, olvidadas, reprimidas, que claman por ser vistas. Integrar la sombra no es volverse alguien diferente,
es regresar a uno mismo, completo. Es el inicio de una transformación radical, donde ya no se trata de ser perfecto, sino auténtico. Y en esa autenticidad, la vida comienza a alinearse con un propósito que no viene de afuera, sino que brota desde las raíces más profundas del ser. Las proyecciones son los espejos rotos de nuestra conciencia. Son fragmentos de lo que no hemos querido ver en nosotros mismos, que se reflejan, con fuerza desmedida, en los rostros y comportamientos de los demás. Cuando alguien nos irrita profundamente sin razón aparente, cuando sentimos una admiración excesiva o una repulsión inexplicable, lo más probable es que no estemos viendo al otro con claridad, sino a través del velo de nuestra sombra. Carl Jung decía que todo lo que nos molesta de otros puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. ¿Qué nos está mostrando esa reacción? ¿Qué parte negada de mí se ha despertado al ver al otro? En la proyección, lo inconsciente se revela disfrazado de realidad externa. Rechazamos algo dentro de nosotros y, al no poder aceptarlo, lo depositamos simbólicamente en el exterior. Es así como podemos despreciar en otro la arrogancia que no toleramos en nosotros, o sentirnos invadidos por la tristeza de alguien más que, en el fondo, es un eco de nuestra propia melancolía silenciada. Este fenómeno no es un fallo psicológico, sino una llamada de atención. Es la sombra tocando la puerta, pidiendo ser vista, reconocida, reintegrada. Cuanto más intensa es la reacción, más profunda es la herida que la provoca. Y ahí, precisamente ahí, está la oportunidad de conocernos a un nivel más íntimo y verdadero. Aceptar nuestras proyecciones es un acto de humildad, porque significa asumir que el mundo no es siempre el culpable de nuestro malestar. Es cambiar la pregunta de ¿por qué me hacen esto? ¿A qué está tratando de enseñarme esta situación sobre mí mismo? No se trata de justificar los actos ajenos, sino de mirar con lucidez cómo nuestras heridas internas colorean la percepción. Esa toma de conciencia puede transformar por completo nuestras relaciones. Lo que antes era conflicto, se convierte en espejo, lo que era tensión, se vuelve comprensión. La sombra proyectada deja de ser una fuerza que nos sabotea desde fuera y empieza a ser una guía que nos orienta desde dentro. Cada emoción intensa, cada juicio impulsivo, cada conflicto repetitivo en nuestra vida puede ser una pista que nos lleva hacia lo que está pendiente por integrar. Y cuando logramos verlo con claridad, cuando dejamos de huir de esa parte proyectada y decidimos mirarla de frente, ocurre algo profundo. La energía que antes estaba atrapada en la negación se libera. Y esa energía puede ser redirigida hacia la creación, hacia la expresión, hacia el propósito. Así, lo que antes parecía un defecto o una amenaza, se transforma en una llave que abre las puertas de una vida más consciente y auténtica. En todos los grandes relatos que la humanidad ha tejido a lo largo de los siglos, hay un patrón que se repite con una resonancia arquetípica. El héroe debe descender a las profundidades, enfrentar un monstruo, atravesar la oscuridad, y solo entonces puede emerger transformado. Este mito no es solo literatura o leyenda, es un reflejo simbólico del viaje interior que todos estamos llamados a recorrer. El dragón que vigila el tesoro no es otra cosa que nuestra sombra, y el tesoro en sí es el yo auténtico, completo, no dividido entre lo que mostramos y lo que escondemos. Jung lo entendía con claridad. Cada héroe, tarde o temprano, debe enfrentarse a sí mismo. Piensa en figuras como Ulises, que tuvo que atravesar mares tormentosos y resistir cantos seductores, o en Luke Skywalker, que solo pudo avanzar en su camino de Jedi cuando enfrentó la posibilidad de que la oscuridad también vivía en él. Estos arquetipos no son ajenos ni distantes, son mapas del alma. El viaje heroico no sucede en tierras lejanas, sino en lo más íntimo del corazón humano. La sombra es ese umbral que separa al héroe de su transformación. Negarla es quedar atrapado en una existencia incompleta, integrarla es abrir la puerta a una fuerza interior que antes parecía inaccesible. Este encuentro con la sombra no se da sin resistencia. Implica dolor, incomodidad, un desmontaje del ego que muchas veces prefiere el autoengaño a la verdad. Pero también es profundamente liberador. Porque cuando el héroe deja de luchar contra su oscuridad y aprende a dialogar con ella, ocurre la verdadera alquimia. Lo que antes era miedo se convierte en guía, lo que parecía una amenaza se transforma en sabiduría. En palabras de Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese es el verdadero acto heroico, iluminar lo que ha estado oculto y reclamarlo como parte esencial del ser. Y así, el mito deja de ser un cuento para convertirse en una realidad viva. Cada vez que elegimos mirar hacia adentro, cada vez que enfrentamos nuestras contradicciones y aceptamos nuestras imperfecciones, estamos escribiendo nuestra propia epopeya. No como héroes invulnerables,
sino como seres humanos dispuestos a ser completos. La sombra no es el final del camino, sino el portal hacia una existencia más profunda. El viaje del héroe, en última instancia, no es hacia el mundo exterior, sino hacia la totalidad del alma. Y cuando nos atrevemos a recorrerlo, descubrimos que lo que buscábamos siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser reconocido. Reconocer la sombra es, en esencia, un acto de valentía. No se trata de una batalla contra el mal interior, sino de un despertar hacia lo que ha permanecido silenciado. Durante años, quizá décadas, hemos cultivado una imagen de quienes creemos ser amables, responsables, controlados, racionales. Y sin embargo, bajo esa superficie cuidadosamente pulida, laten impulsos, emociones, pensamientos que hemos aprendido a ocultar por miedo, vergüenza o simple costumbre. Dar el primer paso hacia la sombra es empezar a preguntarse, ¿qué parte de mí he dejado fuera de la luz? ¿Qué fragmentos de mi ser he relegado al exilio interior? Este reconocimiento comienza, muchas veces, en lo cotidiano. En esas reacciones que nos sorprenden por su intensidad, en los comentarios que lanzamos con una acidez que no esperábamos, en los juicios que repetimos como reflejo automático. Cada uno de esos momentos es una invitación, una grieta en la máscara, una oportunidad de mirar más allá. No es necesario escarbar en lo profundo desde el primer día. Basta con empezar a observar con honestidad, a sostener la incomodidad sin huir. Porque solo cuando miramos nuestras sombras con ojos abiertos y corazón dispuesto, comienzan a perder el poder que ejercen desde las sombras. Jung sugería que la sombra no solo contiene lo que consideramos inaceptable, sino también lo que es demasiado valioso o poderoso para que nos atrevamos a reclamarlo. Ahí pueden estar escondidas la creatividad reprimida, la rabia que señala injusticias, la vulnerabilidad que anhela conexión auténtica. Al reconocer la sombra, no estamos invitando al caos, sino recuperando energía vital que ha sido relegada al inconsciente. Es como encender una luz en una habitación cerrada por años. Al principio el polvo incomoda, pero luego empezamos a ver con claridad lo que estaba allí esperando ser habitado. Y así, el camino de integración comienza con un simple gesto, la voluntad de mirar. No desde la culpa, no desde el juicio, sino desde una curiosidad amorosa. Porque lo que negamos en nosotros se convierte en destino, decía Jung. Pero lo que abrazamos con conciencia se transforma en camino. Reconocer la sombra no es rendirse a ella, sino invitarla a la mesa, escuchar su historia, y entender que incluso en lo más oscuro hay verdad. Es el inicio de un viaje hacia la totalidad, donde lo oculto deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Y en ese gesto humilde y profundo, comienza la verdadera transformación. Integrar la sombra es el arte de volver a casa. No una casa construida con ladrillos de perfección o con techos de expectativas ajenas, sino una morada íntima, imperfecta, profundamente humana. Es comprender que no venimos a este mundo a encajar en moldes, sino a desplegar el ser completo que somos, con todas nuestras contradicciones. En este proceso, la sombra deja de ser algo que se esconde para convertirse en parte esencial del paisaje interior. No es una tarea rápida ni lineal, sino una danza constante entre lo que somos y lo que aún estamos descubriendo. Al integrar la sombra, dejamos de vivir fragmentados. Ya no necesitamos sostener la máscara del yo ideal, ese personaje que construimos para ser aceptados. En su lugar, aparece una autenticidad que no pide permiso. Una fuerza silenciosa que surge de haber recorrido nuestras zonas oscuras y haber sobrevivido al encuentro con lo que temíamos ser. Es un acto profundamente liberador, mirar atrás y reconocer las partes de nosotros que habíamos rechazado y extenderles la mano con compasión. Porque lo que antes parecía defecto o peligro, al ser comprendido, se convierte en fuente de poder y sabiduría. Jung lo expresó con una claridad brutal: prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. Y es que ser completo implica abrazar tanto la luz como la sombra, lo noble y lo primitivo, lo amoroso y lo temeroso. No para justificar el daño o glorificar el caos, sino para dejar de vivir en guerra interna. Integrar la sombra es asumir la responsabilidad de conocerse a fondo, sin adornos, sin justificaciones. Es descubrir que la verdadera paz no nace del control, sino del reconocimiento. Que el crecimiento no se logra negando lo que somos, sino sosteniéndolo con una mirada que sabe ver más allá de las apariencias. Y así, poco a poco, nos volvemos uno con nosotros mismos. El alma deja de estar dividida, y la vida comienza a sentirse más auténtica, más ligera, más viva. La sombra, ya integrada, se transforma en aliada. Nos protege, nos orienta, nos recuerda quiénes somos cuando olvidamos el camino.
Y en ese estado de unidad interior, descubrimos algo profundo, que nuestra misión, nuestro propósito, no es ser perfectos, sino completos. Porque solo desde la totalidad podemos ofrecer al mundo aquello que verdaderamente somos, una conciencia despierta, libre y profundamente humana. Cuando integramos nuestra sombra, un cambio silencioso, pero profundo, comienza a suceder en nuestras relaciones. Ya no proyectamos nuestros miedos y deseos no reconocidos sobre los demás. La constante irritación hacia ciertas personas o situaciones comienza a desvanecerse, porque entendemos que esas reacciones son un reflejo de algo que yace en nuestro interior. De pronto, los conflictos no son batallas para ganar, sino oportunidades de crecimiento. Al integrar nuestra sombra, aprendemos a ver a los demás con ojos más compasivos, entendiendo que sus propias sombras, al igual que las nuestras, están luchando por ser reconocidas. Y, en ese proceso, las relaciones se vuelven más auténticas, más genuinas. Ya no nos sentimos amenazados por las imperfecciones ajenas, sino que las abrazamos como una extensión de nuestra propia humanidad. La misma transformación se extiende a nuestra creatividad. Cuando vivimos separados de nuestra sombra, nos limitamos a una versión restringida de nosotros mismos, incapaces de explorar el vasto territorio interior que realmente deseamos expresar. Pero al integrar esos aspectos rechazados, liberamos una energía que habíamos mantenido oculta. La creatividad se convierte en una fuente de catarsis, una salida natural para todo lo que hemos silenciado por miedo al juicio o a la desaprobación. De repente, la obra artística, la escritura, la música o cualquier forma de expresión se llenan de profundidad, porque ya no tememos mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras imperfecciones. La creatividad, en su forma más pura, es un acto de integridad, un reflejo de nuestro ser total, sin adornos, sin censura. Este proceso no se trata de un arte de perfección, sino de un arte auténtico. Cuando abrazamos nuestras sombras, nuestras creaciones dejan de ser simples reproducciones de lo que creemos que debe ser apreciado o aceptado. Se convierten en una manifestación genuina de lo que somos, con todas nuestras contradicciones y matices. Es entonces cuando descubrimos que la verdadera creatividad no se limita a lo que nos enseñaron, sino que brota del reconocimiento y la aceptación de todas las partes que componen nuestra esencia. Lo que una vez fue un miedo de ser juzgados por nuestras imperfecciones se transforma en una fuente de fuerza que nos permite crear sin miedo, sin límites. En este viaje, nuestras relaciones y nuestra creatividad se entrelazan en una danza continua de autodescubrimiento y expansión. Cada conversación, cada interacción, se convierte en un espacio donde podemos aplicar lo que hemos aprendido sobre nuestra sombra, construyendo conexiones más profundas y auténticas. Y, al mismo tiempo, nuestra expresión creativa se enriquece con las lecciones extraídas de esa misma exploración interna. Al integrar nuestra sombra, no solo nos volvemos más completos en nuestras relaciones, sino que también descubrimos una forma de creatividad que trasciende lo superficial y alcanza lo esencial. Y en ese proceso, no solo transformamos nuestra vida, sino que contribuimos a un mundo más auténtico, más pleno, más humano. El propósito de vida, ese anhelo profundo que todos llevamos dentro, no es algo que se nos da de forma externa, sino que surge del interior cuando comenzamos a integrar todas las partes de nuestro ser. Al mirar hacia adentro, hacia nuestra sombra, descubrimos que lo que parece ser un peso o una limitación, es en realidad una llave que abre la puerta a un propósito más grande que el que alguna vez imaginamos. Porque al integrar nuestras sombras, no solo encontramos nuestra autenticidad, sino que también alineamos nuestras pasiones, deseos y talentos con una dirección clara y coherente. El propósito de vida no es un destino estático, sino un viaje continuo que se revela a medida que nos volvemos más conscientes de quienes somos en nuestra totalidad, sin filtros ni máscaras. Y es ahí, en ese lugar de aceptación, donde realmente comenzamos a vivir lo que estamos destinados a vivir. Sin embargo, este proceso no es solo un viaje individual. Al abrazar nuestra sombra y descubrir nuestro propósito, también tocamos una esfera más amplia, el colectivo. Jung hablaba de un inconsciente colectivo, una red invisible de experiencias, símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Al integrar nuestra sombra, no solo nos transformamos como individuos, sino que también contribuimos a esa transformación colectiva. Cada vez que tomamos responsabilidad por nuestras sombras y nos alineamos con nuestro propósito, no solo estamos sanando nuestro interior, sino también participando activamente en la curación del tejido social. La verdadera libertad y el verdadero propósito no se encuentran solo en el ámbito personal, se encuentran en la capacidad de reconocer que todos estamos conectados, que el destino de cada uno está entrelazado con el de los demás.
Este reconocimiento de nuestra interconexión también abre la puerta a una forma de propósito más altruista. Al liberarnos de nuestras sombras, dejamos de actuar desde el ego o desde la necesidad de validación externa. En su lugar, nos movemos hacia una comprensión profunda de que nuestro propósito no es solo para nuestro beneficio, sino también para el bienestar del colectivo. En cada paso hacia la autocomprensión, descubrimos que lo que damos al mundo, cuando surge de un lugar auténtico, es mucho más valioso que cualquier logro superficial. Nuestro propósito, entonces, no es simplemente tener éxito en lo que hacemos, sino contribuir a una causa más grande que va más allá de nuestra individualidad. De este modo, al integrar nuestra sombra y encontrar nuestro propósito, comenzamos a vivir en alineación con algo más grande que nosotros mismos. Es un acto de reconciliación con lo más profundo de nuestro ser, pero también con los demás. Descubrimos que el propósito de vida no es algo que se persigue en aislamiento, sino algo que se revela en la conexión, en la contribución, en el acto de vivir auténticamente dentro de una red colectiva. En este viaje, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que ayudamos a transformar el mundo, elevando a la humanidad hacia una mayor conciencia y unidad. El propósito de vida, entonces, es un reflejo de la totalidad, es la integración de lo individual y lo colectivo, el viaje hacia el autoconocimiento y, a la vez, hacia la sanación y el bienestar de todos. Lo que antes parecía un misterio oscuro y desconcertante, ahora se presenta como un mapa detallado de nuestra existencia. Hemos aprendido que las partes que más tememos de nosotros mismos no son las que debemos evitar, sino las que debemos abrazar. En cada rincón de nuestra sombra yace la oportunidad de crecimiento, de comprensión, de transformación. La integración no es un destino, sino un proceso continuo, una invitación a vivir con mayor autenticidad, a aceptar nuestras imperfecciones con amor y a caminar hacia una vida plena, no desde la perfección, sino desde la aceptación y el reconocimiento de todo lo que somos. Este viaje no termina aquí. La sombra, como el mar, sigue en movimiento, siempre nos invita a adentrarnos más allá de lo conocido, a explorar lo que aún está por descubrirse. No hay un momento exacto en el que podamos decir que hemos llegado al final, porque la sombra es parte de nosotros, y cada etapa de nuestra vida trae consigo nuevas capas de aprendizaje y de autocomprensión. Es un viaje que se entrelaza con las relaciones que forjamos, las pasiones que cultivamos y los sueños que perseguimos. Y es también un recordatorio constante de que el propósito de vida no es algo que se encuentra al final del camino, sino algo que se revela en cada paso consciente que damos hacia nuestra verdadera esencia. Hoy te invito a reflexionar sobre lo que has descubierto en ti mismo a lo largo de este viaje. ¿Cuáles son esos aspectos de ti que has ignorado o rechazado por miedo o vergüenza? ¿Qué parte de ti está pidiendo ser vista, comprendida y aceptada? Al reconocer y abrazar estos aspectos ocultos, comienzas a liberarte de las limitaciones autoimpuestas y abres las puertas a una vida más rica, más vibrante y más auténtica. El propósito de vida no se encuentra en cumplir expectativas ajenas ni en alcanzar logros superficiales, sino en alinear tu ser con lo más profundo y verdadero de ti mismo. Este es el camino hacia una existencia plena, donde la integración de tu sombra se convierte en la fuente de tu verdadera fuerza. Si algo de lo que viste hoy resonó contigo, tómate un momento. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo siéntelo. Deja que las ideas se asienten, que las preguntas maduren dentro de ti. Y cuando estés listo, da un paso más. No hacia afuera, sino hacia adentro. Porque la verdadera transformación no ocurre de golpe, sino en la honestidad de cada mirada, en el coraje de cada acto pequeño, en la compasión con la que te tratas mientras aprendes a habitarte por completo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la filosofía de Carl Jung y la poderosa verdad que esconde nuestra sombra. Si este video te fue útil o te inspiró de alguna manera, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que también esté buscando comprenderse a sí mismo. Este canal es un espacio para almas inquietas, buscadores de sentido, y personas que saben que su luz brilla más cuando también abrazan su oscuridad. Hasta la próxima, sigue explorando tu interior. Recuerda, no estás roto, estás en proceso. Y en ese proceso, cada parte de ti importa. Nos vemos pronto.